El libro de Filipenses, amados hermanos, tiene un contenido precioso como para estimularnos a continuar la vida cristiana en medio de dificultades, en medio de situaciones adversas. ¿Verdad? Una de las cosas que dijéramos que produce, diríamos nosotros, una especie de ansiedad, una especie de preocupación y aflicción, son aquellas cosas, hermanos, que deseándolas nosotros, anhelándolas, de repente nosotros sentimos que no las obtenemos. Lo que voy a compartir en esta hora, cuánto quisiera que toda la iglesia pudiera ser expuesta a esta palabra. ¿Por qué razón? Bueno, porque hemos dicho que el libro de Filipenses contiene una clave, contiene una llave en relación a cómo superar la tribulación, a cómo superar, ¿verdad?, aquellas cosas que nos angustian, y en medio de eso poder experimentar el gozo, lo que el apóstol Pablo nos hablaba de el regocijo. Desde un inicio nosotros, hermanos, cuando vinimos a esta palabra, decíamos que este libro tiene una clave, tiene una llave. En realidad, el capítulo 3 nos lo ha revelado, ¿verdad? Nos lo ha revelado desde una manera espiritual. Pero hemos dicho que el apóstol Pablo, su estilo, la manera de cómo él escribe, es que hay una parte que tiene que ver con un aspecto espiritual, pero hay otra parte que tiene que ver con el aspecto práctico. Y estas dos cosas, hermanos, se complementan la una con la otra. Pues si usted no distinguió en el capítulo 3 cuál es la llave para uno sobrepasarse en medio del dolor, en medio de la prueba y en medio de la tribulación, de manera práctica, vamos a verlo en esta hora. Le hemos titulado a la palabra en esta oportunidad, es acerca de la paz en medio de la tribulación, ¿verdad? Vamos a estar estudiando capítulo 4, versículo 6 hasta el versículo 9 de este libro de Filipenses. Decimos, hermanos, que hoy en día hay un mal que nosotros diríamos es un mal muy generalizado a nivel mundial por causa de la pandemia que estamos viviendo. ¿Verdad? Es por la situación, por las dificultades que esta enfermedad nos ha venido a traer a nivel mundial. ¿Y cómo se llama este mal? Bueno, aparte de lo que es la propia pandemia, diríamos, hermanos, que esto ha venido a producir de una manera general, mundial, lo que nosotros le llamaríamos la ansiedad, la preocupación, la aflicción. Pero, ¿qué es en sí la ansiedad? Bueno, se dice que la ansiedad es la preocupación exagerada algunas veces, la preocupación anticipada por aquellas cosas que inclusive aún no han sucedido. Es una preocupación donde los miedos se vuelven intensos, donde los miedos se vuelven excesivos y de manera continua en nuestro diario vivir. Nos acostamos o casi no dormimos por la preocupación. Nos levantamos y lo primero que viene a nuestra mente es aquello que trae ansiedad a nuestras vidas. Inclusive, hermanos, quiero decirles que hay vidas que ante la ansiedad, ante la tribulación y la preocupación, muchas veces casi no duermen, ¿verdad? Incluso hasta su corazón comienza a padecer, ¿verdad?, de pulsaciones más aceleradas, e incluso hasta taquicardia. En otras palabras, hasta la respiración le cambia, se puede volver más lenta o más intensa. Se dice que algunos que hasta comienzan hasta a sudar y a sudar frío, tiene sensaciones de temor, de cansancio. En fin, hermanos, una vida que está pasando una tribulación, una dificultad, en realidad es una vida que anda caminando, pero realmente no experimenta paz en su corazón, ¿verdad? Muchas veces la preocupación en ocasiones es porque muchas veces también nosotros queremos las cosas que se solucionen ya. Y cuando las cosas no se solucionan de manera instantánea,
también entramos en procesos o en periodos de preocupación y de ansiedad. Así que nosotros en esta hora, mis amados hermanos, queremos ver a la luz de la palabra del Señor cómo es que el apóstol Pablo, de una manera práctica, nos habla de cómo liberarnos de la ansiedad, ¿verdad? Bueno, estamos diciendo que hoy vivimos momentos de tanta preocupación, hermano. Nos preocupamos por la salud cuando no vemos que las cosas mejoran, ¿no es cierto? ¿Verdad? Que nuestra salud sigue peor a pesar de los medicamentos, a pesar de los tratamientos. Muchas veces por la operación que nos van a hacer o por la operación que ya nos hicieron. En fin, tantas cosas que pueden producir en nosotros preocupación, ansiedad. Nos preocupamos por situaciones que no han sido resueltos, por el resultado muchas veces de nuestra mala relación con los demás. Hay personas que dicen, ¿y cómo vine a caer en este conflicto con esta persona? Conflicto con mi esposo, conflicto con mi suegro, con mi suegra. Y entonces uno puede incluso quitarse de la presencia de esa persona, pero la ansiedad y la preocupación muchas veces se mantiene, ¿verdad? Nos produce conflictos. Cuando nosotros hemos tenido una mala relación con la familia, con compañeros de trabajo, con los vecinos. Entonces la pregunta aquí, Señor, ¿y cómo puedo yo vivir en paz? ¿Cómo puedo tener yo esa paz tan anhelada en mi vida? Yo voy a decirles algo, mis amados hermanos. Las preocupaciones, lo que produce preocupaciones y aflicciones, no lo podemos evitar. Tarde o temprano caemos en una situación que nos va a traer angustia, preocupación, ansiedad. Pero aquí la pregunta es, ¿y cómo resuelvo ese problema? Porque no queremos estar de manera permanente en esa condición, ¿no es cierto? Bueno, mis amados hermanos, aquí es donde nosotros vamos a estar viendo esta palabra. Y no solamente vamos a estar viendo cómo poder tener paz a pesar de la aflicción, sino algo más. Cómo mantener esa paz, porque una cosa es que yo puedo tener la paz y lo otro es cómo mantenerla, cómo logro sostener esa paz. Creo, mis amados hermanos, que esta palabra para mí es un desafío. ¿Por qué? Porque su servidor ha pasado situaciones adversas, situaciones de mucha preocupación, y en algunas cosas yo puedo ser testigo de cómo es que en medio de la tribulación uno puede tener paz. Como en medio de esa presión, de repente usted puede comenzar a experimentar aquello que el Señor nos ha prometido. Cuando nos dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, mis hermanos, la iglesia de Filipos, regresemos a Filipos. La iglesia de Filipos había estado pasando muchas preocupaciones. Y aún más, su líder, el apóstol Pablo, estaba en una situación de mucha incomodidad, pero con todo y eso, Pablo le habla a la iglesia de que se regocijen y de que en lugar de preocuparse, mejor se gocen en Cristo. Y que esto prácticamente, el gozarse, el regocijarse en Cristo, se convierte como un antídoto ante los afanes, las preocupaciones o las ansiedades. Ahora, ¿cómo se llega a esa condición de paz? Yo quiero que leamos, por favor, el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo del 6 al 9. Adelante, mis hermanos, abran sus Biblias y leamos en el nombre del Señor. Dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Padre precioso, háblanos a nuestros corazones. Muchos de los que estamos oyendo esta palabra hemos caído en preocupaciones, en ansiedades, en aflicciones, y algunos de nosotros, Señor, no hemos encontrado la manera de hallar la paz. A unos nos ha faltado conocimiento, a otros, Señor, lo que nos ha hecho falta es creer, es tener fe, y otros de nosotros lo que nos ha hecho falta es que tu Hijo Jesucristo tome el trono de nuestro corazón. Hoy, Señor, bendícenos, háblanos, muéstranos esa clave, Señor, esa fórmula que nos va a ayudar a mantenernos ecuánimes, firmes en medio de la preocupación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz en medio de la tribulación. ¿Cómo podemos tener paz en medio de la tribulación? Mis amados hermanos, Pablo lo que indica primeramente aquí en el versículo que acabamos de leer, dice que por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Esta palabra afanosos es sinónimo de angustia, es sinónimo de ansiedad. Y la palabra griega de esta palabra afanoso es la palabra merimacte, que quiere decir por nada estéis preocupados, por nada estéis afligidos. Ahora, ¿por qué podrían estar afligidos, afanados y ansiosos los de Filipenses? O sea, la iglesia de Filipenses. Lo de ellos, mis amados hermanos, la aflicción de ellos no era lo caro que había aumentado la gasolina. Para ellos su preocupación no era que tenían que pagar la luz ni el gas. No era obtener el dinero para la próxima semana, que hay que pagar la tarjeta de crédito. Hermanos, para ellos la aflicción no era el pleito que se tuviera entre los maridos. No, esa no era la preocupación de los filipenses. La preocupación de ellos prácticamente era por lo menos como 6 cosas que les preocupaban a ellos. Una de ellos, por ejemplo, es que ellos se sentían amenazados porque la persecución romana estaba por comenzar. No nos olvidemos que ellos eran una provincia romana donde los romanos querían imponer sus costumbres, sus reglas, y querían prácticamente anular toda cultura, toda costumbre de lo que los filipenses pudieran tener. Entonces, para esto, ¿qué tenían que hacer? Pues anularlos, quitarlos, sacarlos, o si no, aceptar las costumbres de los romanos. Usted lo puede ver en Filipenses capítulo 1 del 18 al 19, donde nos vemos que había una amenaza por delante en cuanto a la persecución. ¿Qué otra cosa le preocupaba a la iglesia? Estamos hablando de qué era lo que a la iglesia le preocupaba, a los miembros. Como dijimos, las aflicciones de ellos no son iguales a las suyas y a las mías. Pero, por ejemplo, otra de las cosas que a ellos les preocupaba era, por ejemplo, que Pablo, su líder, ya estaba en la cárcel, ¿verdad? Estaba en la cárcel por causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, esto les traía una preocupación a tal punto que el apóstol Pablo tuvo que mandar esta carta para que cobraran ánimo. Usted lo puede ver en Filipenses capítulo 1, versículo 12 y 13, y le dice, por favor, no se desanimen. Es cierto, yo estoy en la cárcel, pero les tengo la noticia que Dios ha ocupado el que yo esté aquí en la cárcel porque me he ganado para Cristo a todo el pretorio. Así que no se preocupen, pero en el fondo estaban preocupados, estaban ansiosos. Otra de las cosas que era preocupación y motivo de aflicción es que ellos estaban preocupados, mis amados hermanos, porque habían ciertas divisiones dentro de la iglesia. Es decir, había una desunión. Dentro de la iglesia ya estaban peleas internas dentro de la comunidad cristiana.
Usted lo puede ver en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Entonces, mis amados hermanos, esto es motivo de vidas que aman la iglesia, vidas que están sirviendo al Señor, y de repente, hermanos, lograr ver que la iglesia no todo es color de rosa, no todo está funcionando como debiera de funcionar, sino que hay pleitos, hay divisiones. Ahora, mis hermanos, esto no nos debe de extrañar, porque quiero decirle que tarde o temprano esto acontece en todas las iglesias. Bien hemos dicho nosotros que la única iglesia, si usted realmente quiere ir a la iglesia perfecta, donde no hay conflictos y donde no hay desavenencias, para que usted forme parte de esa iglesia, usted tiene que pasar un proceso. Y ese proceso se llama muérase. Porque solo en el cielo está la iglesia perfecta. Allá no hay pleito, allá no hay discordia, allá no hay conflicto. Pero en este momento en la iglesia de Filipenses había preocupación, quizás ansiedad, al ver que dentro de su iglesia, dentro de su congregación, habían este tipo de conflictos, divisiones, desuniones, etc. ¿Qué otra cosa afligía a la iglesia? Es que habían miembros dentro de la iglesia donde predominaba el orgullo, donde predominaba el egoísmo, que ellos solamente buscaban solamente lo suyo. Y es más, a la hora de servir, lo que quería era que sobresaliera lo que ellos hacían. Véalo usted en Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 4, capítulo 3, versículo 12. Estos eran los conflictos que habían en la iglesia. Otro conflicto que producía aflicción, preocupación, es que estaban enfrentando a algunos falsos maestros que se habían infiltrado dentro de la comunidad. Y por supuesto esto estaba ocasionando divisiones. ¿Por qué? Porque unos habían aprendido una doctrina al principio, y estos que se habían infiltrado estaban trayendo otra enseñanza. Entonces, esto causa conflicto, porque decir, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a creer? ¿En qué vamos a creer? ¿Cuál es la manera de creer la correcta? Entonces, esto también traía preocupación. Aunado a esto también, mis hermanos, algunos creyentes tenían que luchar por las necesidades básicas, y en esto sí podríamos decir de que coincide las aflicciones de ellos con las aflicciones nuestras en este tiempo. ¿Por qué? Porque también para ellos venía la aflicción acerca de cómo habrían de suplir las necesidades básicas de su hogar, como por ejemplo quizás el alimento, que es tan esencial, incluso la casa donde vivir y la ropa. Esto, aunque no lo hemos visto porque está por delante, lo vemos en el capítulo 4 y en el versículo 19, cuando dice el apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque, como quien dice, iglesia, yo sé que también ustedes tienen preocupación por el comer, por el vivir, por el vestir. Sé que eso trae ansiedad. En realidad, mis hermanos, los cristianos filipenses, estaban pasando momentos, diríamos, de mucha preocupación. En primer lugar, por lo que ya estaban viviendo, es decir, las propias preocupaciones propias de ese tiempo. Pero en segundo lugar, también por la amenaza. Es decir, ellos estaban siendo amenazados, ¿verdad?, por la persecución que podría verse por delante, ¿verdad? Podrían verse preocupados, donde ellos pudieran decir: vamos a perder, ¿de dónde vamos a tomar el alimento? ¿Dónde vamos a vivir? La ropa que vamos a vestir, de mi familia. Lo otro, el temor de ellos es que quizás, hermanos, podrían verse ridiculizados al ver que los cristianos eran una minoría y ahora empezaba la persecución, o si no abusando, o si no siendo ellos amenazados. Dígame usted, hermano, si esto no podría producir temor, ansiedad, preocupación, como la gente que dice: ¿y qué vamos a hacer para el día de mañana? ¿Y de dónde vamos a obtener para comer? ¿Y dónde vamos a vivir? Hermanos, alguien que piensa de esa forma es porque realmente está preocupado, perturbado. Algunos podrían estar perturbados por no poder
inclusive dentro de la iglesia, puede causar perturbación o pérdida de paz cuando, hermano, no se logra distinguir cuál es la verdadera enseñanza. Por ver alguna, también diríamos, inclusive ver manifestaciones de carnalidad dentro de la iglesia. La pregunta es cómo poder evitar caer en esas preocupaciones. ¿Cómo poder hacerlo? Pablo, en el capítulo 3, de alguna manera les hizo ver la manera de cómo espiritualmente poder sobrepasar estas preocupaciones. Pero ya en el capítulo 4 lo está diciendo de una manera clara. Y eso es lo que queremos ver en esta hora. ¿Cómo poder evitar caer en el afán? ¿Cómo poder evitar caer en la preocupación cuando todos estamos enfrentando situaciones reales y que son difíciles? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la llave? Mis amados hermanos, la única manera sería que no existiera, fíjese, la única manera que no fuéramos afligidos ni preocupados, número uno, que no existieran las aflicciones. Y si no, que es algo inevitable, es poder tener control, un control, diríamos, sobrenatural de esa situación. Y este es aquí donde las Sagradas Escrituras, y este es el momento donde Pablo es usado para mostrarnos qué nos ofrece Dios, cómo es que Él es la respuesta para mantener esa paz que Él nos ha ofrecido y que nosotros necesitamos en este momento. Dios, mis amados, nos muestra, y nos muestra en su palabra la manera en cómo ser capacitados, en cómo capacitar al cristiano, ¿verdad? Aun cuando hemos sido atropellados por la aflicción, aun cuando la preocupación nos vino y la ansiedad, ¿cómo poder salir adelante de eso? ¿Está usted en este momento preocupado, mi hermano, mi hermana? ¿Está pasando alguna ansiedad? ¿Está pasando una situación que le incomoda? Esta mañana, con el favor del Señor, lo hemos de ver. En estos días el Señor me ha estado ministrando, me ha estado hablando. Hermano, ya tenemos más de un mes con ese versículo en mi corazón. El Salmo 56, versículo del 3 al 4. Mire qué hermoso la promesa que Dios nos dice. En el día que temo, en el día que estoy afligido, angustiado, en el día en que mi vida ha perdido la paz, el salmista dice, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme entonces el hombre? Hermanos, ahora, esto no significa, porque también tenemos que llegar a esta realidad, ya que estamos hablando de realidades. Esto no quiere decir, o esto no significa que el creyente no se vaya a interesar por los problemas que tiene de manera cotidiana en su vida. No, hermanos, sí debe de preocuparse, pero no al punto de perder el control de su vida. Es decir, debe de interesarse. Así que si debemos de saber, hermanos, que debemos de atender, es porque nosotros estamos diferenciando entre afanarnos y ponerle atención a nuestro problema. El asunto es que cuando nosotros nos afanamos y nos turbamos, no pensamos con claridad, no pensamos con inteligencia. Que cuando nosotros no nos afanamos, no nos turbamos y tenemos en cuenta que el problema es una realidad. Ahora lo que yo necesito es tomar una decisión con claridad, sin afanarme, sin turbarme, para que la decisión sea lo más certera, lo más correcta posible. Así que, ¿por qué debemos nosotros de evitar todo afán o toda ansiedad? ¿Cuál es el motivo de por qué no caer en esa trampa, hermanos? Yo no sé cuántas veces yo he caído, muchas veces, les soy honesto, hermanos. Yo estoy compartiendo esta palabra, pero la estoy compartiendo con gratitud, porque digo, Señor, tú me haces recordar
las veces como tú me diste la manera de salir de mi preocupación, de salir de mi ansiedad. Y hoy que estoy viendo con usted esta palabra, me deleito, porque digo, Señor, verdaderamente es verdad. Esta es la manera de salir de la aflicción. No le estoy diciendo que usted va a evitar el problema, el conflicto, la situación. No, a pesar de que esté el problema, a pesar de que está la situación difícil, ¿cómo es que usted puede mantenerse en control? Entonces, hermanos, las razones de por qué nosotros debiéramos de tener ser libres de la ansiedad, hay algunas cosas que tienen mucho valor y que yo quisiera que usted las considerara. Por ejemplo, hermanos, cuando usted, porque el problema es que cuando nosotros caemos en la ansiedad o en la aflicción, en la preocupación y nos encerramos en esa preocupación, el problema es, hermanos, que muchas veces cuando estamos en medio de la ansiedad nos invade incluso hasta la cobardía, ¿verdad? Nos invade el temor, la cobardía para poder actuar y dar los pasos necesarios. Es tan fuerte el temor, es tan fuerte la ansiedad que, hermano, nos queda como que si nos amarrara y entonces no damos los pasos que debiéramos hacer. O en otras ocasiones decimos, no, hay que actuar. Sí, pero estamos con ansiedad y tomamos decisiones de manera precipitada. Tomamos decisiones de manera alocada, sin poder planificar. ¿Por qué? Porque la preocupación, la aflicción, la ansiedad nos ha invadido tanto que vamos a actuar, pero no vamos a actuar con inteligencia. Tomamos decisiones, amados hermanos, que muchas veces no son sabias y que incluso el resultado de esas decisiones muchas veces dañan al creyente, ¿verdad? Una persona que cae en esa condición, cae en un estado donde tiene dudas, Señor, se llena de intriga. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué estarán diciendo? ¿Y ahora qué va a pasar? O sea, tantas cosas que vienen a la mente. Y en otras ocasiones, hermano, la ansiedad, como nos debilita tanto, nos sentimos tan derrotados que no hallamos qué hacer. No hallamos qué decisión. Ha venido un desaliento. Hay vidas, hermanos, que pasan días, semanas, meses en una gran depresión. Y esa depresión es como que si le congelara su vida. Esa depresión o ese desánimo o ese desaliento no le permite, hermanos, tener paz ni vivir. Por otro lado, hay veces que una persona que cae en este desaliento y verdad es que muchas veces hasta tiene desconfianza de todo el mundo. Desconfía de todo el mundo, hasta los animalitos de la casa los mira mal. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos caído en esa condición de afán, en esa condición de desaliento. Y entonces, inclusive hasta físicamente, alguien puede llegar a enfermarse. Entonces usted me dirá, sí, hermano, pero dígame, ¿cuál es la solución? Yo no se la puedo decir porque ya el Señor lo dijo en su palabra. ¿Qué hacer en esos momentos? Bueno, quiero decirle que Pablo, yo quiero preguntarle, ¿desea usted conocer la clave? El capítulo 3 ya nos lo dijo. Pero ahora, lo práctico. ¿Cuál es la clave para que en medio de la tribulación yo pueda regocijarme y gozarme? Pablo aquí nos da 3 consejos a los miembros de la iglesia de los filipenses. Mis amados hermanos, es que esto Pablo se lo está diciendo a los de Filipo, pero la condición que estamos viviendo nosotros es muy parecida a la de Filipos, pasando momentos de aflicción, de ansiedad, de temores, que ahora entonces Pablo nos dice cuál es la manera. Número 1, por medio de la oración. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y dice, en toda oración y ruego, y también dice, con acciones de gracias. En realidad, hermanos, la oración
cuando se nos habla de orar, hablemos de la oración eficaz. La oración eficaz, mis amados, no está en sí en la propia oración, en la oración misma. Dice, ¿quieres arreglar tu problema? Ora, ora. Alguien dice, bueno, lo único que hay que hacer, dice, ya me di cuenta que lo único que hay que hacer es orar. Sí, pero espérate, ¿qué tipo de oración? ¿Cómo hemos de orar? ¿Cuál es la oración adecuada? ¿Cuáles son las oraciones incorrectas? Entonces, si bien el apóstol Pablo nos está diciendo que la clave está en venir delante de Dios y poder decir, Señor, mi oración la dirijo a ti. No es orar por orar. Yo me recuerdo hace años cuando se decía, bueno, ¿y cuánto tiempo vamos a orar? Hasta poníamos un reloj por delante. Dice, bueno, allá el Señor en el Monte de los Olivos dice que no habéis orado conmigo por lo menos 1 hora. Ah, pues entonces la clave es orar 1 hora. Y hasta se ponía el reloj y ver por tic, 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 tic. Ah, la hora, ya oré. No, hermano, esa no es una oración correcta, no es una oración eficaz. Entonces, si Pablo nos está diciendo que oremos, debemos de decir, Señor, ¿dónde está la clave en la oración? Hermanos, número 1, la oración, la clave es cuando usted ora con sinceridad, donde expresa su necesidad y no orar por orar, sino que ora dirigiendo esta oración con fe delante de nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo nos invitó a que oráramos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor sabe, hermano, que tenemos aflicciones, que nos tenemos preocupaciones, pero ¿qué nos dijo el Señor allá en Mateo capítulo 6, versículo del 31 al 32? Dijo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. El Señor decía, ya sabemos que los gentiles buscan estas cosas. Pero luego le dice a los que son cristianos, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que no os afanéis. El versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que os hacen falta os serán añadidas. Así que lo que el Señor nos está diciendo es, estás afligido, tú estás angustiado en esta hora. El Señor nos dijo allá en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados, venid a mí todos los que estáis cargados, y yo os haré descansar. Este pasaje, hermanos, sí, ¿verdad? Jesús nos invita a Él para poder descansar. Aunque el contexto, vamos a ser honestos, el contexto nos habla de descansar de la culpa, nos habla de descansar de la acusación de la ley, pero también es válido cuando se nos habla de venir aquellos que están cargados, aquellos que están angustiados por el efecto del pecado, o si no, cargados por las circunstancias adversas que muchas veces a usted y a mí nos pasan en la vida. De todas maneras, nuestro Señor Jesucristo sabe que podemos caer en el afán, que podemos caer en aquellas situaciones que nos quitan la paz, que entonces nos dice el Señor, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. ¿Ve? El Señor también nos estaba diciendo, yo sé que en este mundo ustedes van a ser afligidos, pero yo decía el Señor allá en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí ustedes puedan tener paz. En el mundo, dice, ustedes van a ser afligidos, pero confíen, yo he vencido al mundo. Fíjese que lo que está diciendo el Señor, vengan a mí, pero vengan a mí ¿cómo? Vengan a mí reconociendo su afán, reconociendo su aflicción, reconociendo su problema, y entonces oren, pídanme, porque el que toca se le abre y al que pide se le dará. Hermanos amados, los apóstoles, el mismo Señor sabe que van a haber momentos en nuestras vidas donde nos vamos a sentir angustiados, afligidos, preocupados, afanados, que entonces el Señor lo que nos estaba diciendo es, vengan a mí. Pedro, allá en su primera carta, en el capítulo 5, hay un versículo precioso,
versículos del 6 al 7, cuando dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y dice: para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Y el versículo 7 es hermoso, porque dice: echa, o echando, dice, toda, fíjese qué hermoso, echa sobre Cristo, echa sobre el Señor toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Pero por qué? Porque Él tiene cuidado de ti, hermano, de ti, mi hermana. Él tiene cuidado de vosotros. Así que Pablo lo que hace es hablarnos de la oración. Y dentro de la oración hay diversas maneras de expresarse, ¿verdad? ¿Qué es la oración? La oración, en primer lugar, debe de ser venir delante de Dios. Es decir, tener la fe, tener la certeza de que cuando vamos a orar, vamos a venir delante de Dios. Es decir, estar consciente que no es orar por orar, hermanos. Si es que, ¿verdad?, no existe una conciencia de que en realidad se está orando, número uno, delante de Dios, y una oración con sinceridad. Y lo segundo, hermano, es que dice en toda oración. Es decir, que la oración tiene diversas maneras. O sea, orar, que es hablar, tiene diferentes connotaciones. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, muy parecido a este pasaje que acabamos de leer, cuando el apóstol Pablo dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, fíjese, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Hay rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. ¿Qué son las peticiones? Peticiones significa donde hay alguna necesidad muy específica, bien definida, y decir: esta es mi necesidad, Señor. Cuando se dice en toda oración, debemos de tomarnos el tiempo nosotros. Usted y yo debiéramos de tomar un tiempo en el día, ¿verdad?, para apartarnos en oración y venir delante de Dios. No es orar por orar, es estar consciente, es tener fe de saber que estamos delante de nuestro Dios. Dice oraciones de ruego. ¿Qué son las oraciones de ruego? Tienen que ver con necesidades específicas donde nosotros le vamos a rogar a Dios, le vamos a suplicar que Él pueda respondernos. Acciones de gracia significa que vamos a, y esta es la parte más importante de la oración, donde, hermanos, vamos a agradecerle a Dios por todo lo que Él es. Y aquí debe de haber un conocimiento de quién es nuestro Dios, de quién es nuestro Padre, para darle gracias a Dios por lo que Él es. Pero evidentemente darle gracias a Dios, hermanos, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por todo lo que Él sigue haciendo por nosotros, y con la fe y con la convicción de que el Señor no ha terminado, que Él va a seguir haciendo su obra en nuestros corazones. Así que, mis amados hermanos, debemos de dar pasos e iniciar y desarrollar un tiempo de oración donde vamos a orar de manera personal, de manera individual, y estar delante del Señor. Yo le invito que hoy tome esa decisión y decir: a partir de este momento yo voy a apartarme y yo voy a tomar un tiempo para estar con el Señor. Así que debemos de dar pasos, debemos de iniciar a desarrollar ese tiempo de oración. Por eso es que Pablo decía: orando en todo tiempo, orando con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica, también decía, por todos los santos. Efesios capítulo 6, versículo 18. O como dijo Pablo también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. ¿Ve? Así que la oración debe de ser precisa, debe de ser sincera, debe de haber confesión de pecado y arrepentimiento en ella. Esto es muy importante, esto es vital, hermanos, poder confesar el pecado, el error, porque muchas veces el pecado y el error es un tapón
para que nuestras oraciones no sean escuchadas. Es un obstáculo para que no haya fe, ni haya crecimiento, ni haya bendición de Dios. No nos olvidemos, hermanos, que el pecado lo que hace es distanciarnos de Dios. Pero la vida sabia, el hijo sabio, lo que hace es reconocer sus faltas, venir en arrepentimiento y confesarle delante de Dios. Y Dios, hermanos, es tan bello, tan hermoso, que es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que, ¿qué va a suceder en la oración? El que está afanado, el que está afligido, el que tiene esa ansiedad que no lo deja dormir. ¿Qué va a suceder cuando tú empieces a orar en medio de esa aflicción y de esa preocupación, en medio de ese afán? Aleluya. Mi amado hermano, Dios te consolará. Dios te va a sostener. Él te va a perdonar si has pecado, si has fallado. En medio de la confesión, Dios te habrá de perdonar y te va a liberar. ¿Qué va a suceder cuando tú oras? Te va a dar aliento, te va a dar fortaleza y te va a proveer lo que en realidad tú necesitas. Qué hermoso, hermano. Volvámonos a la oración. El apóstol Pablo estaba diciendo: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras oraciones. Como decía el profeta Isaías: tú guardarás en completa paz. ¿Pero a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Aleluya, qué hermoso, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que esa vida que ha puesto su pensamiento en el Señor va a venir en oración. ¿Ve? Así que eso es lo primero. Ahora vayamos a lo segundo. Lo segundo que Pablo aconseja. Ya vimos el primero, ¿verdad, hermanos? Yo espero que usted captó. ¿Qué es lo primero para salir de toda ansiedad, aflicción, preocupación y afán? Que sus oraciones sean conocidas por nuestro amado Padre. No deje de orar, hermano. No deje de orar, mi querida hermana. Volvámonos todos a la oración. Esa es la clave. Lo segundo que Pablo aconseja a la iglesia es que la oración nos lleve, hermanos, a una mejor manera de pensar. Es decir, tener pensamientos de fe. La oración nos lleva a tener pensamientos de confianza, pensamientos, diríamos, sanos. Cuando usted ora correctamente, sus pensamientos comienzan a cambiar. Que hayan pensamientos, hermano, y no, por favor, no me vaya a malinterpretar, que en lugar de tener pensamientos negativos, vengan pensamientos positivos. Ya está el hermano predicando humanismo, positivismo. Perdóneme, hermano, pero aquí lo que el texto nos está mandando, diciendo: ora y luego piensa diferente. Es decir, lo segundo para salir de lo que nos oprime es que, hermano, cuando nosotros nos sentimos oprimidos, todos son pensamientos negativos. No sé si usted se ha fijado. O sea, eso de sentirnos presionados, de sentirnos angustiados, deprimidos, de sentirnos, es porque todos nuestros pensamientos nos están atacando, pero nos están atacando, hermano, están viniendo a nuestra vida de manera negativa. Y entonces nos hunde. Y usted se dará cuenta que en base a cómo pensamos, así es como actuamos. En base a cómo pensamos, así es como nosotros nos reflejamos ante los demás. Así que lo segundo que Pablo nos está hablando, hermanos, es que nuestros pensamientos sean renovados, ¿verdad? En lugar de tener pensamientos negativos, de desconfianza, tengamos pensamientos positivos, de confiar en el Señor, tener pensamientos sanos, pensamientos donde Dios habrá de ser glorificado. Hermano, que usted pueda decir: Señor, esta es una realidad. Mi alma está afligida, mi alma está angustiada, está turbada, pero yo sé que tú me levantarás del polvo.
pero yo sé que tú eres poderoso para sacarme de esta angustia y de este dolor en el que estoy. ¿Se da cuenta? Por un lado, identificamos la realidad. Estamos angustiados, estamos afligidos, estamos turbados. Sí, pero por encima de eso, sabemos que tenemos un Dios poderoso. Sabemos que tenemos un Dios lleno de bondad y de misericordia, que Él no se deleita en tenernos en esa condición, que Él quiere sacarnos del polvo, que Él quiere sacarnos de la angustia, que Él quiere aliviarnos del dolor. Así que necesitamos, hermanos, que nuestros pensamientos sean realmente renovados. Vea lo que dice Filipenses aquí, el pasaje, el capítulo 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Qué es todo lo verdadero? Aquello que se origina en Dios y que Dios dice, esta es la verdad. Que mis pensamientos sean, hermanos, regulados cuando dice todo lo honesto. Pero, hermanos, todo lo honesto será como resultado de que mi vida ha estado delante del Señor. Que mis pensamientos, a la hora de querer arreglar la situación que me afana, que me aflige, hermano, sea con honestidad, hablando la verdad y todo lo que es justo. Es que mire, hermano, cuando hay honestidad y alguien, por ejemplo, le dice, y usted reconoce que ha cometido tal falta, hermano, que usted no la oculte y que sea honesto. Y cuando usted habla con la verdad, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que venga quien venga. Y si usted ha cometido una falta, hable con honestidad. ¿Y qué va a suceder? Va a venir paz a su vida. Todo lo justo, todo lo que es puro. Hermano, nuestros pensamientos. Por eso que el apóstol Pablo, allá en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y versículo 2, dice que somos llamados a tener una renovación de nuestra mente. Una renovación de mente. Para que pensemos en aquello que es todo lo puro, todo lo que es amable, todo aquello que sea de buen nombre. Si en eso hay virtud, Pablo dice, si en eso hay cosas que son dignas de alabanza, entonces, hermanos, en esto piense. Por favor, si usted tiene malos pensamientos, si usted tiene pensamientos impuros, si usted tiene pensamientos de venganza, de rencor, de amargura, vengamos delante de nuestro Padre. Que sean conocidas nuestras oraciones, donde le digamos a nuestro Señor, Señor, yo te presento mi mente. Mi mente necesita ser renovada, Señor. Señor, yo soy una vida que tengo pensamientos impuros, deshonestos. Señor, yo tengo pensamientos de venganza. Quisiera que esa persona se abriera la tierra y se la tragara y se muriera. Eso es lo que tengo de pensamientos. Sé que no son los pensamientos correctos, pero tráeme pureza de pensamiento. Tráeme una renovación de mi mente, Señor. Padre, que yo pueda tener una mente como la de un niño, Señor, donde no hay maldad. Si tal vez hubiera maldad es porque nacimos con esa inclinación, pero donde hay una mente que es sana, que es inocente. Dame una mente pura, Señor. Todo lo que sea de buen nombre, que eso predomine en mi mente. Aquello que tenga buena virtud. Si hay algo, Señor, donde yo pueda alabarte y glorificarte, renueva mi mente. Entonces, mis amados hermanos, lo siguiente, ¿cómo poder vencer los momentos de depresión, de tristeza, de afanes? Tenga buenos pensamientos. Pídale a Dios, Señor, renueva mi mente. Eso es lo segundo. Lo tercero, rápidamente, hermanos, ¿cómo puede venir la paz en mi vida en medio de la tribulación? Y aquí, hermano, esto es vital. Lo tercero es vital. Por favor, acompáñeme a Filipenses capítulo 4, pero ahora en el versículo 9. Dice, lo que aprendiste
Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces ya vimos, hermano, que en segundo lugar tiene que ver con tener pensamientos positivos, ¿verdad? Cuando decía Pablo, en esto pensad, es decir, nos habla de en esto considera, esto reflexiona, esto razona. Pero, hermanos, lo segundo de lo cual Pablo nos está hablando es aquí el poder recibir y poner por obra la palabra de Dios. Pablo les había compartido desde un inicio a la iglesia de Filipenses. Pablo les había compartido desde un principio la palabra de Dios, el evangelio. Pablo, mis amados hermanos, les había enseñado la doctrina de la palabra de Dios, al igual que lo hizo con todas las demás iglesias. ¿Ve? Entonces, Pablo, cada vez que dijéramos, hermano, inauguró o estableció alguna iglesia, lo hizo poniendo como base y como fundamento el evangelio, y también diríamos la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cómo poder sostenerme en medio de la aflicción, en medio de lo que me produce ansiedad? Amado hermano, la palabra. Agárrese de la palabra de Dios. Conozca la palabra de Dios. Aférrese a la palabra de Dios. La palabra de Dios le va a sostener. Porque como bien dijo nuestro amado Señor Jesucristo, todo pasará. Hay una cosa que no va a pasar: mi palabra. Así que, mis amados hermanos, en primer lugar, la oración. En segundo lugar, suplique porque en su mente haya buenos pensamientos, y cuando vengan malos pensamientos, repréndalos en el nombre de Jesús. Saque esos pensamientos de su mente a través de decir: Señor, en el nombre de Jesús yo reprendo este mal pensamiento, sácalo de mi mente. No es tu voluntad, no es honesto, no es justo, no trae alabanza. Pero lo tercero, amado hermano, conozca la palabra de nuestro Dios. Vea las promesas que hay en la palabra de Dios. Léalas, repítalas, que sean audibles, y dígale al Señor: yo creo lo que dice tu palabra. Hermanos amados, todas aquellas vidas que han recibido la palabra y la han recibido como palabra de Dios, la palabra de Dios los ha sostenido. En medio del embate, en medio de ese remecer, hermanos, la palabra de Dios ha sido su sostén. Vea lo que dice Primera de Tesalonicense, cómo la iglesia de Tesalonicense recibió la palabra. Pablo está diciendo: lo que aprendiste de mí. La pregunta es: ¿qué fue lo que aprendiste? La palabra de Dios. Lo que recibiste, ¿qué fue lo que recibiste? La palabra de Dios. Lo que oíste, ¿qué fue lo que oíste? La palabra de Dios. Y esta iglesia de Tesalonicenses sobresale en ser una iglesia que recibió la palabra y la recibió como palabra de Dios. Por lo cual, dice 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Dice de que cuando recibiste la palabra de Dios, la palabra que oíste de nosotros, dice, la recibiste no como que si fuera palabra de hombres, sino según es en verdad, la recibiste como que si fuera la palabra de Dios, la cual, dice, actúa en vosotros los que sois creyentes. En otras palabras, hermanos, conocer la palabra de Dios y conocer las promesas que en ella se encuentran, créame que le van a hacer a usted de mucho aliento para su vida en todo tiempo, pero ya no se diga en momentos de angustia, en momentos donde hay aflicción, donde usted se encuentra con mucha ansiedad y preocupación. Amado hermano, yo le invito que venga la palabra de Dios, la lea y que usted le diga: Señor, háblame a mi corazón en este momento de ansiedad,
en este momento de depresión, en este momento, Señor, de desánimo, puedas tú, Señor, hablarme a través de tu santa palabra. Dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo, la palabra de nuestro Señor, more de manera abundante en vosotros. Abunde, dice, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Así que, mis amados hermanos, una de las cosas que Dios le habrá de sostener en medio de la aflicción, en medio de la ansiedad, será la palabra de Dios. Pero si usted no la lee, si usted no la estudia, si usted no medita en ella, entonces, hermano, ¿de dónde vendrá ese su sostén? La oración tiene mucho valor. Puede renovar nuestros pensamientos. Pero yo quiero decirle que la palabra del Dios también tiene su lugar en nuestra vida para ser sostenido. ¿Ve? Así que leer y conocer las promesas de Dios, en ella vamos a ver aquellas cosas equivocadas que estamos haciendo, pero también nos va a mostrar cuáles son las cosas que nosotros debiéramos de tomar como decisiones. Porque la palabra de Dios trae enseñanza a nuestro corazón. Amado hermano, número 1, que no le falte la oración. Número 2, que usted esté atento qué tipo de pensamientos son los que predominan en su vida. Pensamientos negativos, pensamientos oscuros, pensamientos de rencor, pensamientos de venganza. ¿Qué tipo de pensamientos mora en usted? Si ellos no son dignos de alabanza, si ellos no son pensamientos honestos, correctos delante de Dios, entonces, mi amado hermano, es tiempo de desecharlo. Es tiempo de decirle a Dios, sácalo de mi mente. ¿Por qué? Porque esto no glorifica tu nombre. Así que, mis amados hermanos, pero lo tercero es que yo pueda venir al conocimiento de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios me ilumine, que la palabra de Dios me dirija, que la palabra de Dios produzca en mí consuelo, ánimo y esperanza. El salmista decía en el Salmo 19, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová son tan puros que alumbran nuestros ojos. Amados hermanos, la clave para poder sobreponernos en medio de la aflicción, en medio de la ansiedad, en medio de la preocupación, 3 cosas. Número 1, una vida de oración viniendo delante de nuestro Padre. Número 2, hermano, examinando nuestros pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos predominan en mi vida? Y número 3, venir al conocimiento de la bendita palabra de nuestro Dios que permanece para siempre. Ella nos fortalece, ella nos consuela, ella está llena de verdad para decirnos, confía en mí, que yo seré tu Dios y yo seré aquel que te levante y que te saque adelante. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios me ayude a mí y que Dios le ayude a usted. Quisiéramos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte por tu bendita palabra. Ahora hemos comprendido cómo es que en medio de la preocupación, en medio de la aflicción, en medio de la presión, tú puedes impartirnos tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, toda preocupación, toda aflicción. Tú eres poderoso, Señor. Tus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Y tu poder, Señor, es mayor que nuestras fuerzas. Señor, si en este momento hay alguien que está pasando momentos de ansiedad, de preocupación por algo que ha sucedido, que venga a ti y descanse a través de la oración.
Señor, que traiga todo pensamiento que venga y que sea cautivo y sea puesto bajo las plantas de los pies de nuestro amado Señor. Pero Padre amado, dale la suficiente fe para poder creer en las promesas benditas que encontramos en tu santa palabra. Señor amado, en tus manos nos encomendamos y te agradecemos por lo que tú nos has dado a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, quiero decirle que en medio de la aflicción, Dios sigue siendo nuestro refugio.